¿no? También la utilización del arte o de la música en este conflicto político, ¿no? que hay allí en Venezuela. Estábamos charlando sobre eso y queríamos tener una mirada, digamos, de un experto en algún punto sobre lo que está pasando en Venezuela, más en el plano político. ¿Cómo estás advirtiendo los sucesos que siguen ocurriendo acá en el país latinoamericano? A ver, son muchas cosas, ¿no? Primero, hace tiempo que hay en Venezuela una crisis institucional profunda, ¿no? Con otra que la grieta, ¿no? Con mucha división, con muchas dificultades y con una situación económica que incluye sanciones muy conflictiva. Eso ha hecho que más de 3 millones de venezolanos salieran del país, ¿no? Lo que es una cifra grande. No hay que olvidar que también hay como 3 millones de colombianos en Venezuela, ¿no? Para hacer referencias. Pero lo cierto es que hay en Venezuela una crisis muy seria. Ahora, sobre esa crisis está claro que hay una decisión política del gobierno de los Estados Unidos de hacer lo que ellos llaman un cambio de régimen, es decir, que es voltear al gobierno de Maduro. Y en eso están desde hace algunos meses, ¿no? Primero cuando plantearon la descalificación total de Maduro porque el proceso electoral no había sido lo suficientemente limpio que ellos consideraban, a pesar de que hay otros procesos electorales en la región muy dudosos y mucho más dudosos que el de Venezuela, y que sin embargo ellos no se han pronunciado, ¿no? No se han pronunciado sobre el de Haití, no se han pronunciado sobre el de Honduras, no se han pronunciado sobre el Brasil, que tiene al principal candidato opositor y 2 veces expresidente preso. Es decir, hay una política de Estados Unidos que es lo que ellos llaman cambio de régimen, que está fuertemente impulsada por el presidente Trump, por el secretario de Estado Pompeo, que es el ex jefe de la CIA, por John Bolton, que es el encargado de seguridad nacional. O sea, es que eso está activa. Eso llevó a lo que es un verdadero intento de golpe, que comenzó con la autoproclamación del presidente interino de Guaidó, que es un diputado que le tocaba la presidencia de la Asamblea Nacional, y que llamó a voltear el gobierno. Y lo llamó el mismo vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Mike Pence, en una cosa que es muy insólita y que abandona toda una tradición, ¿no? En alianza con una serie de países del llamado Grupo de Lima, que venía actuando, que sufrió la pérdida de México, en el sentido que México pasó a una posición más tradicional de respeto a la soberanía y de no injerencia, a partir de que llegó López Obrador, y que tuvo su primer esfuerzo en ese reconocimiento rápido de como 50 países, la descalificación de Maduro, el aumento de las sanciones y el pedido a los militares para que lo volteen. Eso no sucedió, si en ese primer round ellos no lograron el éxito. Con lo cual la situación de Guaidó, que es muy frágil. Ustedes saben, por ejemplo, que el gobierno argentino, el presidente recibió a la representante de Guaidó, que es una señora del PRO que trabaja en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. A la embajadora que puso Guaidó. ¿Sabes que embajadora nombran representante de Guaidó? Porque al mismo tiempo el gobierno argentino y la Cancillería argentina sigue reconociendo a los representantes diplomáticos de Maduro, claro, y sigue con la sede y hace los trámites, y eso pasa no solo en la Argentina, pasa en todo el mundo. Yo te iba a consultar eso, Jorge. Vos fuiste canciller, ¿qué harías si hoy por hoy te tocara ser canciller y tenés esta situación, ¿no? En donde hay un presidente electo, un presidente autoproclamado, y si el presidente autoproclamado te pone una embajada o dice que está poniendo una embajada en Argentina? ¿Qué haces como canciller? Eso es bastante poco serio, eso no sucedería si uno fuera canciller. Los países tienen que reconocer al gobierno efectivo de un país, el que tiene control del territorio, el que maneja la cotidianidad, maneja las cosas, y eso es sin duda el gobierno de Maduro, más allá de la legitimidad de sus elecciones, ¿no? Es decir, está claro que los mismos europeos tuvieron que salir a desmentir y salieron diciendo, los países que habían reconocido a Guaidó, que el reconocimiento a Guaidó es un reconocimiento político, pero no con base en el derecho internacional y no diplomático, lo cual es una especie de ensalada de palabras para no saber qué decir. La verdad, mi opinión,
Ellos creyeron que lo volteaban a Maduro con una quiebra del ejército a los pocos días, entonces lo instalaron, aceptaron esta instalación que hizo Estados Unidos de Guaidó, y dijeron en 5 días acá y se soluciona todo. Bueno, no fue así. Es decir, el golpe en su primer round falló. Y ahora el sábado tuvimos un segundo round, que fue sobre el ingreso a la ayuda humanitaria. ¿Que hay una situación humanitaria en Venezuela? Es claro. Que el gobierno reparte alimentos para 6 millones de personas, así que no es un secreto. Ahora, que esa situación humanitaria se ve agravada por las medidas de sanción que ha tomado Estados Unidos, pues no hay ninguna duda. Es más, la ayuda humanitaria son 20, 50, 60 millones de dólares, y al mismo tiempo Estados Unidos congela activos de Venezuela por 7.000 millones de dólares, que es Citgo. O el Banco de Inglaterra congela 1.200 millones de dólares en oro y no se lo devuelve el país. Es decir, no es una acción humanitaria. Tanto no es una acción humanitaria, sino es una acción política, que la Cruz Roja Internacional se negó a participar de esta entrada o de este reparto de ayuda humanitaria. Y la Cruz Roja Internacional participa, lo mismo que Naciones Unidas, de repartos muy complicados, ¿no? Ahora mismo están con la crisis humanitaria más seria del mundo, que es la que se está dando en Yemen, culpa del ataque que, apoyado por Estados Unidos, lleva a Arabia Saudita contra Yemen, y que ha llevado a que mueran decenas de miles, por lo menos, de niños de desnutrición. Y ahí hemos visto las fotos que han recorrido y las películas que han recorrido el mundo. Y en el Fuerte Hodeida hay un cese al fuego para que pueda bajar ayuda. O sea, se sabe lo que es la ayuda humanitaria, y las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional lo hacen. Se negaron a hacerlo en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad un proceso de ayuda humanitaria requiere un acuerdo de parte, requiere una serie de elementos que no se están dando en esa región. O sea, lo que hay es una caravana con alimentos que, montándose sobre la situación de dificultades y de problemas de alimentos que hay y de remedios que hay en Venezuela, quiso forzar una gran movilización y una entrada que es muy parecido a una entrada por la fuerza, una invasión, en fin. Para eso, ¿qué esperaron? Hicieron una gran fecha el 23, llamaron a la desobediencia civil, llamaron a la desobediencia militar, concentraron figuras políticas, hicieron su concierto y forzaron la entrada, pensando que una oleada humana iba a venir desde el interior de Venezuela a apoyar esa entrada, entre comillas, liberadora. Bueno, eso también fracasó. O sea, para mí, en este segundo round, de nuevo, las fuerzas, Estados Unidos, que es el que encabeza la estrategia de cambio de régimen, falló en su objetivo, con una serie de incidentes, con una lamentable pérdida de vida, en fin, con una serie de cosas, pero falló. Así que hoy, en Bogotá va a comenzar una tercera etapa, que es un encuentro del Grupo de Lima, que presuntamente son países latinoamericanos, pero que ahora van a tener la presencia de Mike Pence, que es el presidente de los Estados Unidos. Ya había actuado por Skype en una reunión anterior, pero ahora va él. O sea que es muy difícil que eso no se interprete en todo el mundo como que el señor Mike Pence está dándole instrucciones a los otros países que son cancilleres los que van sobre qué hacer y cómo seguir, ¿no? A esa reunión va a asistir Guaidó y va a pedir ayuda por todos los medios, o que todas las opciones queden en la mesa, lo cual es interpretado, como ya lo había dicho Trump, como una amenaza del uso de la fuerza. Cuando uno dice todos los medios o todas las alternativas están en la mesa, es que las alternativas que están en la mesa también incluyen el uso de la fuerza, lo que sería una intervención armada internacional, lo cual es una locura hacerlo en Sudamérica. Tanto es así que ha tenido algunos rechazos. O sea, ¿crees que puede haber una intervención armada en Venezuela? Yo creo que sigue siendo muy difícil, nunca ha habido una intervención armada de Estados Unidos en Sudamérica, directa, con tropas, salvo cuando nos atacaron a nosotros, 2 años antes que los ingleses, en las Malvinas, porque quisimos cobrarle impuestos a que nos andaban cazando las focas. Pero en general no ha habido presencia de tropas en Sudamérica en actitudes de ocupación de territorio. Ahora, contra eso está el que dice lo que nunca pasaba está pasando. Entonces, es difícil. Cuando uno lee las cosas, uno ve que, por ejemplo, en la escuela de guerra de la defensa,
el Colegio de Guerra de Estados Unidos, la mayoría de los informes son contrarios a una acción militar en Venezuela, porque incluso la comparan con la que hicieron, la última importante que hicieron en América, que es en Panamá en el 89, y ven que es muy distinto, que sus resultados serían muy complejos y que probablemente tomarían el país más o menos rápidamente, pero que las consecuencias serían un proceso de insurgencia de largo plazo parecido. Eso es lo que dicen ellos. Por otro lado, la semana pasada, Engel, que preside la Comisión de los Representantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, dice que no quiere tropas norteamericanas, que el Congreso norteamericano no quiere tropas norteamericanas en Venezuela. O sea, hay por parte de buena parte del establishment de Estados Unidos una negativa a eso. Ahora bien, eso no es lo que piensa Pompeo, eso no es lo que piensa Bolton, que es el inventor de las armas que no existían de destrucción masiva en Irak, que justificaron la Segunda Guerra de Irak, ¿no? Entonces, hay una zona de riesgo. ¿Qué ha habido de interesante? De interesante ha habido que el mismo gobierno de Chile, que estuvo tan activo y que estuvo el presidente Piñera en la frontera, en el festival y en todo eso, junto con Duque y con Abdo, el presidente de Paraguay, ahora su canciller está diciendo no, nosotros estamos en todo lo que sean medidas políticas diplomáticas, pero nada que ver con el uso de la fuerza. O sea, Estados Unidos los empuja, los otros van, pero después se asustan y un poco retroceden. También hay una declaración muy importante de Insulza, que fue secretario general de la OEA, el puesto que hoy ocupa Almagro, y que dice que eso no fue una operación de ayuda humanitaria, sino que fue una operación política. O sea, hemos iniciado que llamaríamos tercer round. Estados Unidos ha hecho una serie de declaraciones después del sábado diciendo que insisten en que tiene que caer Maduro y que tiene que los soldados darse vuelta y que si no van a ir todos presos, sigue presionando, pero lo cierto es que ha demostrado una resistencia o una fortaleza del gobierno de Venezuela que claramente la oposición y los Estados Unidos, que es el jefe de la oposición, no encuentran. Preocupante es sí lo que ha dicho el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, ¿no? que denuncia que Estados Unidos está haciendo que se compren armas en Ucrania, y armas de mano, armas de hombro, o sea, cohetes para tierra-aire, ametralladoras, etcétera, y que serían entregadas a la oposición venezolana, con lo cual me parece que estamos en un proceso complejo, porque además, en la medida que Trump, Pompeo y Bolton quedan desautorizados, van a tender a subir la apuesta, con lo cual el riesgo se vuelve aún mayor, ¿no es cierto? Sí. Situación compleja entonces en Venezuela. Muchas gracias por esta comunicación, Jorge, y por toda la información y el análisis que siempre realmente es muy interesante escucharte. No, gracias a ustedes, y bueno, que sigamos defendiendo en la región el principio de respeto a la soberanía y a la no injerencia, porque realmente si algo tenía América del Sur era ser zona de paz, y esto la está poniendo en riesgo de una manera insensata.